Hola a todas y a todos. En primer lugar, quisiéramos agradecer al Comité Científico Organizador de las 10ª Jornadas de Investigación en Innovación Docente de la UNED la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Mi nombre es Laura Triviño Cabrera y soy profesora en el área de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Málaga. A continuación, quisiera presentarles en nombre de la profesora Carmen Vaquero de Didáctica de la Expresión Plástica, que por compromisos docentes no ha podido estar aquí, y en el mío propio, nuestro proyecto de innovación educativa denominado Alfabetización Audiovisual para la Práctica Performativa, hacia la coeducación de la mirada, las multiliteracidades y el artivismo desde la didáctica de la expresión plástica y la didáctica de las ciencias sociales, que se está desarrollando durante los cursos 2017-2018 y 2018-2019 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, del cual ejerzo como coordinadora. En dicho proyecto, pese a que está centrado fundamentalmente en didáctica de la ciencia social y didáctica de la expresión plástica, también participan otras áreas de conocimiento, como didáctica de la lengua y la literatura, comunicación audiovisual y bellas artes. De esta manera, formamos un equipo docente interdisciplinar. También hay que resaltar que hay 3 universidades implicadas: la Universidad de Málaga, la Universidad Complutense de Madrid, concretamente el Instituto de Investigaciones Feministas, y el Instituto de Educación de la Universidad de Minho, en Braga, Portugal. El objetivo principal de nuestro proyecto de innovación educativa es justamente la formulación del interrogante que quisiéramos proponer a las y a los participantes de la jornada. ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico creativo en la formación inicial del profesorado, es decir, grado en educación infantil, grado en educación primaria y máster en profesorado en educación secundaria y bachillerato, desde la alfabetización audiovisual? Se trata de un objetivo que creemos dar respuesta a través de la propuesta que quisiéramos compartir con compañeras y compañeros procedentes de otras universidades en este encuentro. Nos gustaría conocer sus reflexiones y opiniones sobre la manera en la que hemos intentado afrontar dicho interrogante, que es al fin y al cabo una finalidad en sí misma. Proponemos que el desarrollo del pensamiento crítico creativo pase por un doble proceso. Por un lado, la alfabetización audiovisual del profesorado en formación inicial, es decir, su papel como receptor de mensajes audiovisuales procedentes de la cultura mediática a través de una lectura crítica, y por otra parte que lleguen a ser productores y productoras audiovisuales, que no necesariamente dependan de productos audiovisuales como recurso educativo, sino que puedan construir sus propios recursos, que exista un segundo proceso de práctica performativa. El profesorado en formación inicial, como productor audiovisual o productor plástico, para llegar a cabo ese proceso de recepción-emisión, la profesora Vaquero y yo creamos un método enmarcado dentro de lo que hemos denominado didáctica de la utopía. Es por ello que hemos de alguna manera fomentado una especie de empatía audiovisual, proceso por el cual el profesorado podrá comprender mejor los relatos audiovisuales si desempeña el papel de creador audiovisual y construye sus propios relatos audiovisuales que ha deconstruido previamente desde el pensamiento crítico. Para percibir un contemplador debe crear su propia experiencia, y esa creación debe incluir relaciones comparables a las que sintió el creador. Es una frase dicha por Dewey que creemos que de alguna manera resume un poco el sentir de nuestro proyecto. En ese doble proceso y en ese proceso de empatía audiovisual decidimos crear un método en el que deconstruyéramos los mensajes audiovisuales y para ello establecer una serie de categorías en las que nos percatáramos de aquello que se puede observar en la cultura mediática. Por ejemplo, la velocidad extrema de la sociedad posmoderna en la que nos encontramos, roles, estereotipos sexistas, racistas, clasistas, y que de alguna manera los nuevos recursos audiovisuales creados por el propio profesorado en formación podrían construir una visión más positiva de construir todos esos mensajes, es decir, sospechar también de esos mensajes y hacer una contrapropuesta a ese mundo distópico en el que ya nos encontramos para plantear, como decía Foucault, heterotopías, en este caso heterotopías audiovisuales que ofrezcan alternativas para situar a docentes y discentes como principales agentes del cambio social. De manera que el profesorado tenía que construir recursos que ahondaron, por ejemplo, en la utopía feminista, en la conciencia histórico-temporal, la visibilidad de la contracultura local frente a la hegemonía global, estadounidense u occidental, la asimilación frente a la apropiación cultural.
Existía una condición que todos los trabajos resultantes de las diferentes asignaturas pudieran difundirse y darse a conocer en 2 eventos anuales. Es decir, trabajamos en nuestras respectivas clases y asignaturas, pero después lo poníamos en común con el resto de compañeras y compañeros. En primer lugar teníamos las jornadas Clara Peters, que tendrían lugar durante el mes de marzo, dado que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y que ya tenían sus antecedentes en 2 ediciones anteriores. Y la segunda, la muestra audiovisual durante el segundo semestre, de modo que al final de cada semestre se darían a conocer los trabajos del alumnado de diferentes titulaciones y disciplinas, tras la finalización de esas asignaturas en dichos eventos. En nuestro caso concreto, aplicamos esa didáctica de la utopía en el máster de profesorado en educación secundaria y bachillerato en la especialidad de ciencias sociales y procedimos a realizar un trabajo por proyectos en torno a los conceptos distopía, utopía y heterotopía, de modo que pasamos de la deconstrucción de un videoclip como el de Katy Perry, que tiene millones de visualizaciones en YouTube, como Change to Rhythm, que ven muchos y muchas jóvenes, con una temática distópica, a la construcción de los propios vídeos, relatos audiovisuales por parte del profesorado en formación inicial, que ahondase en una contrapropuesta, la utopía o la utopía feminista. Como ejemplo, el grupo Agentes del Cambio, uno de los grupos de estudiantes del máster, realizó el vídeo titulado Reflejos utópicos, que ahonda en la sororidad y el empoderamiento feminista utilizando la música flamenca. Entonces teníamos, por un lado, la hegemonía de ese videoclip contra, de alguna manera, de ámbito local, esos vídeos creados por el profesor en formación. Por otra parte, hay que decir que estas iniciativas que tuvieron lugar durante Clara Peters y la muestra audiovisual se dan lugar trabajos de al menos más de una decena de docentes, tanto de educación secundaria como de universidad, implicando activamente a más de 500 estudiantes de diferentes titulaciones que participan presentando sus trabajos y recursos. De ahí la complejidad también. He aquí, por tanto, una muestra de cuáles fueron los proyectos, desde creaciones plásticas, desde happenings, desde videoclips, talleres didácticos audiovisuales. En conclusión, se trata de alguna manera, fomentar el empoderamiento audiovisual, de generar una serie de competencias críticas, creativas, ciudadanas y un compromiso social, también de trabajar de forma interdisciplinar y que el profesorado y el alumnado sean principales agentes del cambio social, siempre desde una perspectiva feminista, desde un objetivo que es el coeducar la mirada. Por tanto, finalizaría pues, con ese interrogante: ¿cómo desarrollar el pensamiento crítico creativo en la formación inicial del profesorado, en las titulaciones de grado de educación infantil, primaria y máster de profesorado, desde la alfabetización audiovisual? Esta es nuestra propuesta y pues, nos gustaría debatir en esta jornada sobre la propuesta que presentamos. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y cualquier aspecto que quieran tratar o demás o ampliar lo que estamos haciendo, tienen a su disposición mi correo electrónico laura.trimino@uma.es. Muchas gracias.